Problema 2.39. Para la siguiente red, calcule 5 tau. Compare 5 tau con la mitad del periodo de la señal aplicada y trace B0. Ok, ya nos están dando el valor de capacitor y de resistencia. Entonces, para calcular tau, tenemos una fórmula que sería la resistencia por el capacitor. Ok, el valor de la resistencia sería 56 kilo ohms por el valor del capacitor, que sería 0.1 microfaradio. Entonces eso nos da un valor de 5.6 milisegundos. Ok, esto sería tau. El problema está pidiendo 5 tau. Entonces 5 tau va a ser multiplicar 5.6 por 5. Entonces sería 28 milisegundos. Ok, ya tenemos el inciso A. 5 tau. B. Compare 5 tau con la mitad del periodo de la señal aplicada. Aquí nos dan que la frecuencia va a ser 1 kHz. Por lo tanto tenemos, para sacar el periodo, que sería T es igual a 1 sobre la frecuencia. En este caso sería 1 kilo. Serían 1000. Entonces si hacemos eso, 1 sobre 1000, tendremos 1 milisegundo. Pero el problema está pidiendo que comparemos con la mitad del periodo. Por lo tanto, tau sobre 2 va a ser igual a, dividimos esto sobre 2, nos va a dar un valor de 0.5 milisegundos. Entonces ya tenemos la mitad del periodo y tenemos 5 tau. Ahora nos dice que comparemos. Por lo tanto, 28 milisegundos es mayor que 0.5 milisegundos. Entonces 5 tau es mucho mayor que la mitad del periodo. Ok, entonces ya tenemos el inciso B. Ahora para el inciso C, que necesita trazar B0. Ok, ya tenemos nuestro fuente de voltaje, que sería de 10 volts máximo y mínimo de menos 10. Ok, aquí ya tenemos nuestro diagrama. Entonces, para resolver ese problema, ¿qué hacemos primero? Saber con qué voltaje se carga nuestro capacitor. Ok, entonces, ¿cómo vamos a saber con qué voltaje se carga el capacitor? Pues debemos saber cuando el diodo se polariza directamente. Ok, es decir, cuando esto se comporte como si fuera un corto, está polarizado directamente. En este caso, si nosotros polarizamos con positivo y negativo, viene nuestra corriente positiva, pasamos aquí primero por positivo y negativo. Entonces esto se va a comportar como si fuera un cortocircuito. Ok, la corriente se va a pasar, entonces se ha polarizado directamente el diodo. Ok, más menos, tenemos por el signo. Entonces, en este caso se polariza más menos, pero el diodo es de silicio. Por lo tanto, el voltaje que va a generar eso va a ser de 0.7. Ok, y así recorremos. Ok, voltaje de capacitor tenemos aquí. ¿Cómo sabemos el voltaje de capacitor? Pues hacemos una malla. Pasamos primero por menos, que el voltaje máximo es de 10. Menos 10, seguimos recorriendo. Más el voltaje de capacitor, seguimos recorriendo. Más el voltaje del diodo. Si fuera ideal sería 0, pero en este caso es de silicio. Entonces el diodo vale 0.7 volts. Seguimos recorriendo, pasamos primero por el negativo. Menos 2. Ok, ya terminamos de recorrer el circuito. Eso es igual a 0. Por lo tanto, voltaje de capacitor va a ser igual a, pasando ese término y este del otro lado, pasa en positivo. Sería 10 más 2, 12. Este pasa al otro lado negativo. Menos 0.7 nos da un voltaje de 11.3 volts. Ok, entonces ya tenemos el valor con el que se carga el capacitor. El voltaje del capacitor va a ser 11.3. Ok, entonces ya tenemos el valor del capacitor. Ahora ya podemos hacer el diagrama de B0. Ok, trazamos nuestro diagrama de B0, que va a ser de esta manera.
Ok, entonces, analicemos el ciclo positivo primero. Va a quedar más, más, más. Eso se polariza. Entonces, ¿qué voltaje va a sentir V0? El de la resistencia. Esta resistencia está en paralelo con la fuente y con el diodo. Por lo tanto, va a sentir el mismo voltaje. Entonces, podemos saber qué voltaje tiene aquí. Recorremos de este punto a este punto que sería nuestra Tierra. Pasamos primero por más 7 menos 2. Eso nos da un voltaje de menos 1.3. Entonces, en el ciclo positivo se va a sentir menos 1.3 volts. ¿Ok? Estamos midiendo el voltaje que se siente de acá a acá. Primero pasamos por el positivo, más 0.7, luego por el menos 2. Eso, sumando estos dos, nos da un valor de menos 1.3. Ahora, vamos con el ciclo negativo. Cuando tenemos el ciclo negativo, ponemos aquí negativo, positivo. Ten en cuenta que el voltaje, el sentido, aquí queda positivo y aquí negativo. Eso ya no se modifica. Como se calculó en la primera parte, queda con estos signos. Ya no se va a modificar esos signos. Aunque cambiemos aquí de negativo a positivo o positivo a negativo. Eso ya se mantiene, como hicimos en el análisis. ¿Ok? Eso ya no se modifica. ¿Ok? Se polariza aquí negativo y aquí positivo. ¿Qué pasa entonces? Esto se va a comportar como si fuera un circuito abierto. Por lo tanto, no va a pasar corriente. Entonces, ¿qué voltaje va a sentir V0? El de la fuente y el voltaje que siente en la capacitor. Entonces, de la misma manera, recorremos de este punto a nuestra Tierra. Recorremos, pasamos primero por menos el voltaje del capacitor. Sería menos 11.3. Seguimos recorriendo. Menos 10. Es un voltaje de menos 21.3. Entonces viene de esa manera. ¿Ok? Entonces de esa manera viene nuestra corriente. Nuestro voltaje respecto al tiempo. ¿Ok? Esto es V0. ¿Ok? Digamos al análisis. Pasamos primero por negativo, por el signo. Y luego por negativo. Entonces 2 se restan, sería menos 11.3, menos 10, nos da un voltaje de menos 21.3. Cuando estemos trabajando con este tipo de problemas, que tengamos un capacitor, el voltaje pico a pico tiene que ser el mismo. Aquí el voltaje máximo es 10 y el voltaje mínimo es menos 10. Por lo tanto, el voltaje pico a pico va a ser menos 20. No, va a ser de 20. Aquí, el voltaje máximo va a ser menos 1.3 y el voltaje mínimo va a ser menos 21.3. Por lo tanto, el voltaje pico que hay de acá a acá es igual que el de arriba. Va a ser un voltaje pico de 20. ¿Ok? Tiene que ser lo mismo, el voltaje pico a pico de nuestra fuente que nos da el comienzo y nuestro V0. ¿Ok? Con eso tenemos resuelto el problema. Vamos con el siguiente problema. Problema 2.40. Diseño un sujetador para que realice la función indicada. ¿Ok? En este problema nos están dando nuestra fuente de voltaje inicial, que sería de 20 a menos 20. Y ya nos están dando nuestra fuente de salida, que sería de 30 a menos 10. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí nosotros? Es diseñar nuestro sujetador. Ok, iniciamos con el análisis. Cuando estamos trabajando con sujetador, necesitamos tener un capacitor aquí. Vamos a tener nuestro diodo en esa parte. Y vamos a tener nuestra resistencia aquí. Aquí vamos a tener nuestra salida V0. Ok, ten en cuenta eso. Iniciamos primero con nuestro análisis de nuestro capacitor. Ok, tenemos nuestra resistencia y aquí vamos a tener nuestro diodo. Lo pondremos de esta manera o de esta manera, dependiendo lo que nos esté pidiendo el problema. Ok. Entonces, en el problema nos está diciendo que nuestra fuente nos va a dar un voltaje de 20 a menos 20. Y en el ciclo positivo nos tiene que salir una salida de 30. Y en ciclo negativo de menos 10. Ok. Aquí vemos que el voltaje son enteros de 30 y 10. Tenemos aquí 30 y 10. Si aquí nos estuviera dando un 37, un 30.7 o 30.3, significa que estamos trabajando con un diodo
que sería de silicio o germanio. Pero en este caso, como nos está dando voltajes enteros, 30 y 10, significa que estamos trabajando con un diodo ideal, que el voltaje del diodo ideal es 0. Ok, entonces ya sabemos eso, el principal. Mira, en este problema nos está dando un voltaje de 2.7 y 17.3. Entonces cuando hagamos nuestro sujetador, el diodo ya no tiene que ser ideal en esa parte. Pero en ese problema, cuando es 30 y menos 10 son enteros, nos significa que el diodo con el que vamos a trabajar va a ser un diodo ideal. Ok, nos está diciendo que el valor máximo es 30. Por lo tanto, si nosotros hacemos el análisis, nuestro voltaje máximo es de 20. Por lo tanto, tenemos que encontrar el valor del capacitor, el voltaje del capacitor. Entonces, digamos el análisis de esa manera. Ok, tenemos acá, así. Ok, sabemos que aquí el máximo va a ser 20. Necesitamos saber el voltaje del capacitor para que nos dé un voltaje de 30. Ok, entonces, ¿cómo hacemos esto? El análisis cuando es polarización directa, es decir, cuando este diodo se comporta como si estuviera en un cortocircuito. En primer análisis, cuando tenemos aquí positivo y aquí negativo, viene nuestro positivo, viene y aquí llega positivo, entonces se comporta como si fuera un un circuito abierto. Ok, es polarización inversa. Entonces, ¿qué voltaje vamos a sentir nosotros? El de la fuente y el voltaje capacitor. Por lo tanto, aquí nos está diciendo que es 30. Entonces, aquí más y menos se tiene que polarizar. Eso estamos correctos. Y el voltaje que tiene que haber aquí, si aquí tenemos 20, B0 tiene que tener 10 volts para que nos dé esta fuente de 30. Ok, ahora en el caso del negativo, tenemos aquí ahora menos 20. Venimos con nuestro menos y aquí nuestro más. Menos, más. Ok, ahora esto ya se comporta como si fuera un circuito en corto. Ok, entonces ¿qué voltaje vamos a sentir? El que se siente aquí, el de nuestro diodo. Ok, nos está diciendo que menos 10. Entonces podemos poner una fuente aquí de 10. Menos, más, menos, más. De esa manera. Ya que nos está diciendo que es menos 10, entonces primero vamos a pasar por el negativo. Pasamos por el negativo, luego por el positivo. Entonces cuando sea ciclo negativo, esto se polariza directamente. Entonces vamos a sentir el voltaje que se siente del diodo y de nuestra fuente. Como nuestro diodo es ideal, el voltaje es 0. Entonces el voltaje de nuestra fuente sería menos aquí y aquí positivo. Entonces nos da menos 10. Ten en cuenta que el voltaje pico a pico tiene que ser el mismo. Aquí el voltaje pico a pico es de 40. Y aquí el voltaje pico a pico es de 40 igual. Entonces ya tenemos resuelto nuestro problema. Vamos con el siguiente problema. Problema 2.41. Diseño un sujetador para que realice la función indicada. Ok, de esa misma manera vamos a diseñar un sujetador, pero la diferencia aquí es que ya no es un entero. ¿Qué significa eso? Que nuestro diodo ya no es ideal. Ten en cuenta esto. Esto se me olvidó decirle. Aquí utilizamos este diodo de esta manera para que, si nos estamos dando cuenta, estamos recorriendo nuestra señal hacia arriba, es decir, para que sea más voltaje. De esta manera es ocupar el diodo. Siempre vamos a tener este diodo de esta manera si queremos que nuestro voltaje final sea mayor que el inicial. Ok, en esta parte tenemos un voltaje de 10 a menos 10 y en la salida es menor. Entonces el diodo que vamos a ocupar va a ser el inverso de esto. Ok, ten en cuenta eso. Tenemos aquí nuestro capacitor. Como nuestra señal de salida es menor, el diodo va a ser la inversa, que sería la siguiente manera. Ok, entonces ya. Eso hay que tener en cuenta.
En el problema de arriba, nuestro voltaje máximo de inicial es 20 y el final es 30. Por lo tanto, vamos a ocupar esta disposición del diodo de esta manera. En el caso de abajo, el problema, nuestra señal de salida es menor que la de entrada. Por lo tanto, la exposición del diodo va a ser de esta manera. Esto ten en cuenta cuando veamos este tipo de señal de salida, si es mayor o es menor. Y ya sabemos cómo va a ser la exposición del diodo. ¿Ok? Ya tenemos la exposición que va a ser de esta manera. Ahora vamos a calcular cómo llegamos a esta señal. ¿Ok? Entonces iniciamos el análisis con el ciclo positivo. Tenemos aquí más, menos. Ok, cuando tenemos aquí más y aquí menos, eso se polariza como si fuera corto. Entonces, ¿qué voltaje vamos a sentir? El del diodo. Y si tuviéramos una fuente, de la fuente. En este caso, nuestro voltaje que vamos a sentir va a ser 2.7. Nuestro diodo va a ser entonces de silicio. Ok. Como tenemos aquí positivo, como ya no es ideal, vamos a tener una batería. Una fuente de 0.7 volts aquí. Es decir, 0.7 volts. Entonces, ya tenemos 0.7 volts, falta 2 volts. Entonces necesitamos una fuente de más menos 2 volts. Ok, ya tenemos nuestra fuente. Entonces, cuando tengamos nuestro ciclo positivo, vamos a sentir esto se polariza directamente. Entonces vamos a sentir el voltaje del diodo y nuestra fuente. ¿Qué voltaje sentimos del diodo? 0.7. Más nuestra fuente de 2 volts sería 2.7. Ok, ya tenemos nuestra señal de salida en el ciclo positivo. Ahora en el ciclo negativo tenemos menos. Polarizamos aquí menos y aquí más. Tenemos aquí menos, más. Entonces, ¿cómo se comporta eso? Como si fuera un circuito abierto. Lo que vamos a sentir es el voltaje capacitor y el de la fuente. Ok, sabemos que el de la fuente son 10. Ok, ahora vamos a calcular el del capacitor. Ok, sabemos que cómo se polariza el capacitor dependiendo cuando se polariza directamente. Ok, ¿en qué momento se polarizó directamente esto? Cuando tenemos aquí más y aquí menos. Entonces aquí vamos a tener más y aquí menos. Mira, tened en cuenta esto también. Aquí se polarizó menos con este signo. Menos, menos, más, más. Aquí tenemos más y aquí menos. Entonces nuestro capacitor se va a polarizar primero con más, luego con menos. Ok. También recordar eso. Ok, ya tenemos nuestro circuito. Entonces la señal de salida va a ser menos el voltaje capacitor, menos 10. Entonces, ¿qué voltaje capacitor se necesita? Si tenemos una señal de salida de menos 17.3, el voltaje capacitor va a ser igual a 7.3. ¿Ok? Entonces pasamos primero por negativo, menos 7.3, menos 10, nos da un voltaje de menos 17.3. Ok, y ya nos damos cuenta que sí, está correcto. ¿Cómo podemos colaborar eso? Si hacemos una malla aquí, nos tiene que dar 0. Ok, pero ya tenemos nuestra señal que ciclo positivo vamos a sentir la de la fuente y del diodo. Ciclo negativo vamos a sentir el del voltaje capacitor y el de la fuente. Como es menos 10, menos 7.3 nos da menos 17.3. Ok, con eso ya tenemos resuelto el problema.